Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 78. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Compórtate como soldado. Cada vez que un creyente actúa fundamentado en la palabra y ejecuta la voluntad del Padre Celestial, glorifica a Dios con su cuerpo. Esto se debe a que adquiere la personalidad de Jesús y actúa correctamente en los tres gobiernos que se manifiestan en la tierra: el religioso, el militar y el corpóreo y financiero, ya que están sometidos al gobierno político del reino de los cielos. El apóstol Pablo, cuando instruía a su discípulo Timoteo, siempre ponía mucho énfasis en que procediera de esa manera, para que con su cuerpo glorificara a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 7. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Evidentemente, un líder que ama a sus discípulos, lo primero que les dirá es que se esfuercen en la gracia, y más aún si los adopta como sus hijos espirituales, como sucedía con el apóstol Pablo y su discípulo Timoteo. La gracia consiste en adquirir la personalidad de Jesús para que pueda gobernar la vida del creyente y hacerle prevalecer sobre el adversario. Sin la gracia divina es imposible alcanzar la salvación. En consecuencia, Pablo le pide a Timoteo que se esfuerce por alcanzar la gracia y le indica cómo debe comportarse para salir triunfante. Lo primero que le dice es que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. No hay forma de obtener la gracia si el creyente no adopta una actitud militar. Es lógico que viva en el mundo, pero nada puede atraerlo ni distraerlo de la lucha espiritual. No puede tener ningún tipo de alianza con el mundo, porque eso lo debilitará como soldado y el enemigo podrá matarlo. Si un soldado, cuando va a la guerra, no es consciente de su función y se descuida pensando en cosas mundanas como la familia, la profesión, el deporte o los bienes materiales, está propenso a morir. Debe estar completamente enfocado en eliminar a su enemigo para agradar a aquel que lo tomó de soldado. En la guerra no existe un segundo lugar. En la guerra no hay segundo lugar. El oponente muere en manos de su enemigo o se convierte en su esclavo. El creyente, para alcanzar la gracia, debe ser consciente de la guerra espiritual constante que mantiene con los ángeles caídos y los demonios. Para que un creyente obtenga la gracia divina, es fundamental que medite en la palabra de Dios y mantenga una oración constante, pero debe saber que el enemigo se va a levantar y realizar todo lo que esté a su alcance para distraer, confundir o atemorizar al creyente, para que se resigne al crecimiento, que, si no está bien determinado y concentrado en su función como soldado, no va a poder prevalecer. Josué, capítulo 1, versículos 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En consecuencia, el Señor le mandó varias veces a Josué
que se esforzara y fuera valiente, para meditar día y noche en el libro de la ley, para guardar y hacer conforme a lo que está escrito, porque entonces haría prosperar su camino, y todo le saldría bien, ya que Dios estaría con él donde quiera que fuera. Debido a esto, el apóstol Pablo le pide a su discípulo Timoteo que se comporte como un soldado. Le está mandando a esforzarse y ser valiente para prevalecer en el gobierno militar del reino de los cielos, que se someta completamente a las directivas de la palabra de Dios para resistir y vencer al diablo por medio de la fe en cada encuentro que pueda tener. Compórtate como atleta. Pablo también le exige que se comporte como un atleta. Si quiere ser coronado, debe llegar a la meta sin cometer fraude para no ser descalificado. Todo deporte tiene sus reglas y quien las transgrede queda descalificado. Eso es lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, que tenga cuidado y verifique que la palabra la tiene guardada en el corazón y no en la mente, ya que la intelectualidad es el mayor engaño para transgredir las reglas. Solo cuando la palabra se apodera del corazón, el Hijo de Dios puede tener la seguridad de que no la va a violar. No puede vivir de forma intermitente, un día manifestando la luz del Evangelio y otro haciendo las obras de las tinieblas. Del mismo modo, un atleta no puede en ningún momento transgredir las reglas del juego. El apóstol Pablo le pide a su amado hijo Timoteo que se comporte como un atleta para llegar a obtener la corona de la vida. Se lo dice para que salga triunfante en la administración religiosa del reino de los cielos y lo representa como un león que ruge ante los engaños del diablo, ya que conoce muy bien la palabra y la voluntad de su Padre, y ningún engaño lo puede confundir. Y, por último, le pide que sea un labrador si quiere participar de los frutos. En todos los ámbitos de la vida, si no se siembra, no se cosecha. El que quiere cosechar sin sembrar es un aprovechador o un ladrón. En consecuencia, Pablo le dice que primero tiene que sembrar, y la función del labrador está relacionada con el gobierno económico del reino de Dios. La efectividad para vivir por la gracia. El creyente que se comportó como un soldado aguerrido en el gobierno militar y como un buen atleta en el gobierno religioso, no transgrediendo la palabra de Dios, entiende que todo en este mundo le pertenece al Señor, por lo que no tiene que pensar si debe o no sembrar para cubrir una necesidad económica del reino de Dios. Automáticamente se comporta como un labrador y siembra sin calcular, con la confianza de que la cosecha es segura a su tiempo. Lo mismo sucede con la parte corpórea. Aunque muchos creyentes no le dan la importancia que se merece, es muy significativo para servir a Dios. Se le deben proporcionar los alimentos necesarios para su mejor desempeño y mantenerlo entrenado si se quiere cosechar una buena salud en el futuro y continuar sirviendo en el Evangelio durante mucho tiempo. Estos son los 3 comportamientos que debe tener un hijo de Dios para adquirir la personalidad de Jesús: vivir por la gracia y prevalecer en los 3 gobiernos, el religioso, el militar y el económico, ya que está sujeto al gobierno político del Padre Celestial. Entonces, el creyente puede glorificar completamente a Dios con su vida y convertirse en un hombre íntegro y genuino. Este es el comportamiento que debe tener un hijo de Dios para que los 3 primeros seres vivientes puedan decir: Santo, Santo, Santo. Y el cuarto, semejante al águila volando, diga: El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 4 seres vivientes son una manifestación visible del corazón de Dios, y con sus alas moviéndose de un lado a otro, supervisan el cuerpo de Cristo. Con sus ojos ven el comportamiento de cada uno de sus hijos. Son los testigos de las obras que se realizan a través del Espíritu Santo, y, si están conforme a la voluntad del Padre Celestial, las aprueban. Al percibir con sus ojos los resultados a través del mar de cristal, los seres vivientes dan gloria a Dios, porque el Creador hizo prevalecer su esencia buena sobre la mala.
Y cada vez que eso sucede en el cielo, la novia del Cordero se perfecciona. Una representación viviente de Dios. Es un privilegio para estos 4 seres angelicales ser una representación viviente del Dios del universo, y por lo tanto, lo glorifican en cada una de sus victorias. Los 4 seres vivientes son ángeles privilegiados que saben que no merecen recibir tanta gloria divina, ya que todo lo que experimentan es consecuencia de tener cerca al que está sentado en el trono. En consecuencia, le rinden honores. Además de la gloria y la honra, le dan gracias al Creador. Es difícil describir lo que deben sentir estos 4 seres vivientes cada vez que son utilizados para experimentar lo que Dios procesa en su corazón por la obra que realiza cada uno de sus hijos. Ese conjunto de vivencias que permiten que el Eterno sea glorificado en la tierra, venciéndose a sí mismo a través de cada uno de ellos. Un hijo de Dios debería saber muy bien la satisfacción espiritual que se experimenta cada vez que adora al Creador, cuando ora en lenguas angelicales o cuando realiza un acto de fe. Si esa sensación es extremadamente maravillosa, ¿cómo será la sensación espiritual que experimenta cada ser viviente con la suma de todas esas experiencias? Cada obra que realiza un hijo de Dios a través de la gracia de Jesucristo se concreta en cada uno de ellos, porque tienen que tener la victoria completa en todos los gobiernos del reino de Dios. En consecuencia, los 4 seres vivientes se presentan delante del que está sentado en el trono con acción de gracias. Al que vive por los siglos de los siglos, esta expresión declara que la maravillosa obra de la redención, culminada por el Señor Jesús para la victoria del Padre Celestial, perdurará por los siglos de los siglos, porque la suma de las obras realizadas por aquellos que recibieron a Jesús como Salvador para perfeccionar a la novia del Cordero, también contribuye a la construcción de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo y reflejará el triunfo eterno sobre el enemigo. En consecuencia, estos 4 seres que manifiestan la vida de Dios dicen: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, conmovidos por cada nueva victoria. La obra de la regeneración de Dios, la separación definitiva de sus 2 esencias y el cumplimiento total de su propósito divino estarán siempre vivos y se reflejarán en la nueva ciudad y en las futuras naciones por toda la eternidad. Estos gloriosos acontecimientos serán el punto de partida de toda nueva obra que se realice en el cielo, en cada nuevo siglo, cuando el Señor sorprenda a sus hijos con nuevas experiencias. El plan del Padre, el sacrificio del Señor Jesús y la obra del Espíritu Santo estarán siempre presentes. Ver a estos 4 seres vivientes impresionantes, con sus apariencias majestuosas, alrededor del trono obrando con esa simpleza y humildad, es sumamente impactante. Es un ejemplo digno de que todo ser creado tenga siempre presente